Eh, ¿Tú crees que con la llegada del DTF el transfer toner ha muerto? ¿Qué técnica ofrece la mayor versatilidad para personalizar diferentes materiales? ¿Puede iniciarse con concursos o con contenido que pueda haber en YouTube? Si planeo expandir mi negocio de impresión, ¿cuál método facilita más mi crecimiento? Bienvenidos a Custom Club, el podcast en español que te sumerge en el fascinante mundo de la personalización. Acompaña a Chico Flores, Efraín Berrocal y Juan Blanco en este viaje. Prepárate para explorar la personalización junto a nosotros. ¡Empezamos! Bienvenidos a Custom Club, el nuevo podcast relacionado con la personalización en la que nos hemos juntado tres personas, tres creadores de contenidos de esta industria de la personalización. Y bueno, hemos decidido hacer este podcast que será emitido en tres canales, un episodio en cada canal. Empezamos con este canal que es el de Graficlandia, pero os quiero presentar, por si no los conocéis, a Efraín y a Chico. Así que Chico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Feliz de este encuentro. Genial, Chico, del canal de Ninja Print Master. Y también tenemos a Efraín de Brildor. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Tenía muchas ganas de esto y seguro que vamos a hacer cosas bien chulas. Pues sí, efectivamente, como habéis oído, esto es un canal un canal no, es un podcast que vamos a hacer los tres, como os digo, con un episodio en cada canal. Y vamos a empezar este primer episodio, pues aquí en el canal de Grafilandia, en el que vamos a hablar de diferentes puntos y el cual pues esperamos que vosotros también podáis comentar luego en la cajita de comentarios del vídeo y también en las redes sociales que tenemos cada uno de nosotros, bien Brildor, Ninja Print Master y Graficlandia. Y también habíamos pensado de invitar a la gente a que nos mande audios para que pues podamos emitirlos aquí y podamos dar respuestas a todas esas preguntas que muchos tendréis a los inicios o no a tantos inicios, porque hay muchas cosas de las que hablar. Así que, chicos, si te parece, dispara una de esas preguntas que hemos preparado y luego ya pues en el futuro iremos viendo las preguntas que va necesitando más la gente, ¿no? Valdría la pena resaltar que estoy un poco agripado y creo que tú también, Juan. Entonces, si escuchan algún estornudo de pronto o algo extraño, espero que se pueda editar, pero si no, no se asusten. Y arranquemos entonces con las preguntas. Yo espero que no me lo peguen, ¿eh? Y eso que estamos virtualmente, pero espero que no me lo peguen. Vas a caer también. No. Esperemos que no pase. Y comenzamos con la primera. Y dice, ¿qué método de impresión requiere mayor inversión inicial? Y esto me parece muy relevante porque, claro, habrá todos los tipos de presupuesto, ¿no? El que quiere comenzar a lo grande, el que lo está tomando como un side business en casa. Entonces yo creo que podríamos empezar por ahí para dar una mejor idea acerca de pues cuál serían la magnitud de la inversión por cada sistema de impresión para presupuestos ajustados o para quien se quiere lanzar a lo grande. Pero a ver, ¿qué dirían al respecto? Vamos a empezar de textil, ¿no? Es decir, cuando queremos empezar con la personalización textil, bien sea una marca de ropa, quien quiera iniciarse, o cualquiera que quiera iniciarse a personalizar para otras personas lo que vienen a ser camisetas o playeras, ¿no? Sí, esto es curioso porque pues en el tema de la personalización pudiéramos abarcar un montón de tipos de objetos, sustratos promocionales, qué sé yo, pero creo que el textil, díganme si me equivoco, pero pudiera ser el más buscado, ¿no? Al menos, sí. Tal vez el más fuerte, el más dinámico. Entonces podríamos empezar por ahí y claro, si cabe, pudiéramos mencionar tal vez la versatilidad de ciertos métodos de abarcar no solo el textil, sino además alguna otro tipo de aplicaciones. ¿Les parece bien? O sea, que la pregunta no es la más barata, sino la más cara de iniciarse. Las dos, ¿no? Vayamos con las dos. ¿Qué les parece? Bueno, Efraín, venga, tírale a ver tú qué es lo más barato que consideras que es para iniciarse. Bueno, es buena pregunta para empezar, ¿eh? Y me hacéis pregunta trampa ahí para que rompa yo el hielo. Así que, no sé, yo quizá me decantaría por, vamos a jugárnosla con quizá el vinilo textil, ¿vale? El vinilo textil de corte yo creo que en cuanto a equipo es el más económico. Y en cuanto a lo que viene siendo los insumos, ¿no? Que llamáis por allí y para nosotros el consumible,
pues tampoco es extremadamente caro. Aunque probablemente la sublimación sería más barato en ese caso, la inversión inicial yo creo que es bastante más económica. Y también tiene unos resultados bastante chulos. Yo soy bastante fan del vinilo textil. Pero bueno, para empezar así y quitarte un poco el gusanillo de hacerte tus propias camisetas, puede ser una buena ¿Tú qué piensas, chico? Pues yo empecé con vinil textil. De hecho, fue mi primer equipo que compré. O sea, fue la introducción a este mundo, el vinil textil. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece un método que tiene aplicaciones muy extensas, no solamente en el textil, porque bueno, valdría la pena tal vez comentar que yo inicialmente quería dedicarme a la decoración de interiores con vinilos. No sé si recuerden, pero hace unos, pues ya no sé si 20 años o 18 años, o tal vez más de 20 años, se pusieron muy de moda los vinilos con diseños minimalistas para decorar muros y demás. Yo quería hacer eso, ¿no? Evidentemente fracasó ese negocio, pero eso me llevó al textil. Con el mismo equipo poder hacer otro tipo de objetos, en este caso camisetas, ¿no? Que era lo más buscado. Entonces, en ese sentido puedo decir que sí, el equipo tendría una barrera de entrada en cuestión de inversión relativamente baja, ¿no? Porque bueno, ahora también podemos encontrar equipos muy pequeños, o sea, podrías empezar tal vez no con un plotter grande, pero podrías comprar uno de sobremesa, uno de escritorio pequeño, como ya conocemos de Brother, Cricut o Cameo, qué sé yo. Y a partir de eso iniciar un negocio bastante versátil. Entonces, por ahí pudiera decir que sí, aunque con la anotación de que pues en la serigrafía también pues no necesitas muchas cosas para empezar, ¿no? Pudieras tú comenzar un negocio con una baja inversión, comprando un bastidor, cosas muy sencillas, un squeegee y demás, y probablemente sea mucho más económico que el vinil textil en cuestión de materiales de inicio, pero con ciertas complicaciones en cuanto a la técnica, la curva de aprendizaje y bueno, ya cosas que iremos mencionando más adelante. Entonces, si tuviera que decidir un equipo, digo, ya para concluir esto, de baja inversión, también iría por vinil textil, sin lugar a dudas. Yo estoy también con vosotros. Yo también empecé en su día con el vinil textil y de corte y hice miles de camisetas en esta técnica. Pero es cierto ¿En qué año, que hoy día... ¿En qué año? Pues mira, esto fue en el 2008 aproximadamente. 2008. Sí que tuve la oportunidad de tener un plotter Suma de 1,60 m, es decir, era para más cosas, no solo era para vinilo textil, pero sí, o sea, lo que es todo el tema de camisetas era para con vinilo textil. Pero sí que estoy de acuerdo, como habéis dicho, pero yo lo que también aconsejo a muchas personas con las asesorías que yo hago, de gente que quiere iniciarse, que no es en este caso con vinilo textil, pero sí que quiere una impresión full print, es decir, a todo color y demás, yo les aconsejo que sin ningún tipo de inversión puedan empezar con el DTF subcontratando el DTF. Es decir, no sé, podría esto hablar muchas cosas, ¿no? Porque deberíamos de explicar a lo mejor gente que no sabe incluso qué es el vinilo textil o qué es el DTF, pero bueno, para que lo entendamos, el vinilo textil tiene esa complejidad que es que tenemos limitaciones en cuanto al diseño, es decir, está más destinado a lo que son ilustraciones, nombres, números, etcétera. Sí que es cierto, el vinil textil nos da esa cosa buena que son relieves, texturas, bueno, pues un extra, ¿no? a esas camisetas. Pero luego si queremos hacer un full print, si queremos hacer un diseño a todo color, con degradados, etcétera, pues tenemos que ir con otra técnica, ¿no? Entonces, quería decir esto porque con el DTF, hoy existen muchos proveedores, muchas personas que ofrecen el servicio por metros de DTF. Chicos, si no me equivoco, tú ofreces un servicio allí en México de todo ello. Entonces, permiten a personas, a quien sea, bien sea una marca o bien sea gente que quiera vender sus propios diseños para empresas o lo que sea, que sin ningún tipo de inversión y con $10, $15, euros aquí en España, pues permitan iniciar su negocio de personalización de camisetas. No sé si estáis de acuerdo conmigo en ese punto. Sí, bueno, sí, totalmente. Yo sí que tengo que hacerte un apunte y en el tema del DTF
a metros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí que es cierto que requieres de cierto volumen para poder utilizar eso en cuanto a negocio, por decirlo de alguna manera. Es cierto que si vas al detalle, si tienes un negocio pequeño en que la gente te pide, necesitas acumular varios diseños para luego poder pedirlos y luego poder plancharlos. Es cierto que si quieres ir a todo color y demás, es una de las mejores técnicas hoy en día. Hemos vuelto un poco a ese transfer, ¿no? Que antiguamente era o bien el serigráfico o bien el de toner y demás, pero ahora con Inject, con esas ventajas que también iremos viendo en el resto de podcast. Pero es cierto que si hablamos de costo a nivel... Quiero empezar con algo por hacer mis pinitos. Vamos, y fabricarlo tú, sin duda. Fabricártelo tú, sin ninguna duda te compras un plottercito y tu rollito de vinilo y vas a disfrutar como un niño pequeño con un juguete en el Día de Reyes. Claro, claro. Y aquí es donde viene la complejidad a veces de cada proyecto, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros que damos el servicio de DTF, aquí en México nos llegan pedidos de muchas marcas de ropa por N cantidad de metros. Ellos ya simplemente reciben los transfer y los van planchando conforme van vendiendo los diseños. Pero bien comentaste, Efraín, hay ciertos modelos de negocio donde a lo mejor tú vas a personalizar por orden y necesitas hacerlo muy rápido. No puedes esperar a enviar la orden a un proveedor externo y que regrese ya impreso el transfer para después pues procesar el estampado o personalizar el producto. Entonces pasa mucho eso también, ¿no? Ya va a depender del esquema de cada quien. Si a lo mejor vas a hacer una marca de ropa con cierta cantidad de diseños para una colección, probablemente sí, el esquema o la opción más económica sería ir con un proveedor que te imprima el DTF para tú simplemente plancharlo, ya sea con una plancha incluso casera, que bueno, no es la recomendación es una plancha transfer, por supuesto, pero ¿por qué no pudieras incluso experimentar con eso? Y ya, en el caso de personalizar o con tiempos rápidos, o a lo mejor tener un local o tener un servicio donde tienes que dar una respuesta muy rápida hacia esa personalización de incluso termos, vasos, camisetas, lo que sea, probablemente el vinil textil y el vinil de rotulación dentro del esquema del plotter o la impresora bueno, no es una impresora, es un plotter, ¿no? De corte, pudiera ser una muy buena opción de inicio de bajo costo. Sí, pero bueno, yo creo que para resumir, el vinilo textil, si quieres fabricarlo, es una de las mejores opciones, pero totalmente compatible con lo que habíamos comentado de poder subcontratar el DTF, sea quien esté en cualquier país, porque el DTF ha hecho una explosión muy significativa en el mundo de la personalización. Bien, pues bueno, yo creo que esto por aquí, igualmente que la gente comente qué piensa, qué opina. Y chico, o Efraín, si tienes a mano, Efraín, también las preguntas, pues lánzala y vamos comentando. Lo miro y lanzo yo la segunda, venga. ¿Qué técnica ofrece la mayor versatilidad para personalizar diferentes materiales? Venga, va, ¿quién empieza? Esa es buena. Diferentes materiales, o sea, nos salimos del textil y podemos hablar de otros materiales también. Bueno, digamos que yo entiendo que esta pregunta es un poco qué equipo me va a ofrecer más versatilidad, ¿no? A la hora de ofrecer más opciones, no únicamente el textil, sino una vez que tengo un equipo, pues bueno, pues también abro un poco de mercado. Vale, yo simplemente voy a decir sublimación. Chicos, si quieres, tírale y da algún detalle, pero vamos, la sublimación para mí sin ningún tipo de duda. Bueno, pues yo diría serigrafía, definitivamente, por el hecho de que hay una tinta para todo tipo de sustratos. Hasta para el cachete, si te quieres serigrafiar la cara. O sea, vas a encontrar tintas para absolutamente todo. Piel, vidrio, cerámica. Digamos que la sublimación pues requiere que los objetos tengan un tratamiento de polímero, de poliéster, ¿no? Digamos. Pero con la serigrafía no necesitas eso. Puedes imprimir absolutamente cualquier sustrato que bueno, puedas sostener durante ciertos momentos o tiempo para que puedas imprimirlo. Entonces, claro, la serigrafía tendrá sus desventajas que hablaremos más adelante, pero definitivamente podría ser una de las más versátiles. Pero si seguimos la línea del bajo costo, porque estuvimos explorando el inicio de cómo iniciar a lo mejor sin una inversión tan grande, sí pudiéramos estar entre la sublimación e incluso el vinil textil, porque es que el vinil textil, si bien pues vas a tener un plotter de corte que
va a permitir cortar distintos tipos de materiales, ¿no? En este caso, con un plotter de corte puedes hacer, no sé, empaques, cortar caja, cortar tela, cortar, bueno, depende del plotter, pero hay algunos que lo pueden hacer. Cortar desde luego vinil de rotulación, que hay muchos tipos de viniles de rotulación para automóviles, como lo comenté, para diseño de interiores, puedes personalizar termos y bueno, obviamente entrar a la parte textil. Pero es bien cierto lo que dice Juan, que la sublimación va a tener una gran cantidad de objetos ya listos para personalizar, o sea, muy fácil, muy accesible y cada vez salen más. O sea, yo cada vez que voy a las expos y de pronto exploro la oferta de productos que hay para personalización en sublimación, pues me sorprendo de todo lo que ya hay. O sea, hay absolutamente todo. Entonces, híjole, para mí es difícil porque la serigrafía es importante para mí. Forma parte de ti. Todo lo que sí, porque es lo que más he hecho, ¿no? En mi experiencia. Y entiendo la facilidad que tiene de cambiar entre tintas para distintas cosas, pero probablemente en temas de personalización sí no sería, digamos, lo más indicado, porque sabemos que la serigrafía necesita cierto volumen o ciertos impresión por lotes, digamos, ¿no? Entonces, en la personalización específicamente pudiera quedarme entre la sublimación y entre el vinil textil, dependiendo a lo mejor, nuevamente, ¿no? El modelo de negocio, el tipo de artes que estamos buscando pues personalizar y demás. No sé qué pienses tú, Efraín. Bueno, yo voy a romper una lanza totalmente a favor de la sublimación. Para mí creo que es una técnica espectacular. A día de hoy sigue siendo una técnica espectacular, sobre todo para personalizar cualquier tipo de objetos, que como dice Chico, y hay barbaridades de objetos que se puede sublimar. La calidad de impresión, si tienes una impresora medio decente con una baja inversión, volviendo un poco a la pregunta anterior, es espectacular. O sea, puedes conseguir verdaderas reproducciones, vamos, increíbles. Y es cierto que la serigrafía es una super técnica. Chico es un especialista, luego lo iremos viendo porque también nos irá dando tips de serigrafía, porque al final, si veis sus vídeos, vais a alucinar porque sabe mucho. Pero es cierto que también va un poco supeditada a las grandes tiradas, ¿no? Un poco a ese marcaje seguido. Claro, cuando tú haces eso, sí que es cierto que es una técnica en la que le vas a sacar muy buen precio, vas a bajar los costes muchísimo, y luego es verdad que es capaz de... O sea, existen tintas, como dice Chico, para todo. Pero es cierto que si yo ahora lo que quiero es una reproducción con más de 4 colores, por decirlo así, sobre un soporte, la sublimación es un espectáculo, o sea, directamente. Claro, yo ahí añadiría, para que la gente también lo sepa, que la sublimación, lo que es la resistencia de la sublimación, es decir, que no requiere ningún tratamiento posterior, es decir, simplemente se hace el proceso de sublimación y ya estaría listo. Yo entiendo que la serigrafía, Chico, corrígeme si me equivoco, pero sí que quizás si tú quieres hacer una serigrafía en una taza, requiere luego de algún tipo de horneado, barniz o algún proceso en ese caso, o simplemente agarraría la serigrafía directamente. Depende el tipo de tinta que utilicemos. Digamos que en una taza de cerámica hay tintas vitrificables, lo cual puede ser un poco más complejo porque requieres un horno que vaya por ahí de los 300, 400 grados para que esa tinta vitrificable se pueda unir, digamos, a la cerámica y sea una impresión totalmente permanente. Pero vamos, que hay mucha gente que utiliza otro tipo de tintas que a lo mejor no van a durar igual que la vitrificable, pero no necesitas un horno de esas características y puedes personalizar, bueno, no personalizar, imprimir, vamos a decir, no sé, 50, 100 tazas, ¿no? Con una muy buena resistencia. Pero desde luego, la tinta adecuada, digamos, en el ejemplo que acabas de comentar, Juan, sería una tinta vitrificable para que fuera totalmente permanente. Entonces, sí, probablemente ahí sí sea mucho más práctico hacerlo con sublimación, sobre todo si se trata de full color y pocas piezas, porque en serigrafía hacer pues tazas con impresiones fotográficas full color puede llegar a ser muy complejo, te requiere muchísima técnica, también buenos equipos, qué sé yo. Entonces, o bueno, al menos muy buen conocimiento del proceso, ¿no? Entonces sí, definitivamente en ese sentido, por ejemplo, en el caso de una taza, excelente, se puede hacer con sublimación sin ningún problema. Claro, siempre y cuando sea blanca, ¿no? En este caso, ¿no? Para que pueda
funcionar bien. Pero bueno, pasa que con serigrafía de pronto llegan tazas negras o de otros colores, incluso con formas que no son las más comunes, ¿no? Ni siquiera las cónicas, y lo podéis hacer pues con serigrafía. Sí, claro, y también añadir que, también para quien no lo sepa, obviamente, que la serigrafía va destinada para grandes cantidades, es decir, no es para hacer una unidad. Sin embargo, la sublimación sí permite hacer una unidad. Eso ocurre en la sublimación y ocurre en la serigrafía. En la serigrafía no solo para productos rígidos, sino también para todo el tema textil. Es decir, hay que saber muy bien en qué momento utilizar cada técnica. Mira, yo sin ir más lejos, hace años, hice para un cliente 46.000 tazas, ¿de acuerdo? No voy a decir la marca. Yo no las fabriqué, es decir, nosotros hicimos la gestión de lo que es el comprar las tazas y el proveedor que hacía esta serigrafía, y lo hicieron en serigrafía, y al cabo del tiempo no tiene la resistencia que tenía con la sublimación. Obviamente, posiblemente que sea así, que tampoco se hizo de la manera correcta quien serigrafió esto. Pero bueno, quería dejar eso ahí como dato, porque sería un trabajo muy costoso hacer 46.000 tazas en sublimación, que también es posible, pero... Sí. Pero bueno, en serigrafía obviamente es mucho más rápido y luego a la larga también más económico. Sí. Claro, sí. Y ahí valdría la pena decir, porque no sé si cómo les haya ido a ustedes con la comunidad a veces en cuanto a la opinión de cuál es el mejor sistema de estampado, pero existen siempre los comentarios, no, la serigrafía siempre es el mejor estampado, o la sublimación es lo mejor que hay. Y yo creo que hay que empezar a entender que cada uno tendrá su valor, o donde otorgará más valor en ciertas circunstancias y otras, ¿no? Si bien la serigrafía, como comenté hace un momento, pues en el caso de las tazas que comentas, donde la impresión no duró lo suficiente, evidentemente utilizaron una tinta probablemente que no era la de mayor duración para ese tipo de sustrato, vamos a decirlo así. Claro. No sabemos por qué razón. Fue por costo, por proceso, no lo sé. Pueden haber muchos motivos ya. Habría que revisar esa circunstancia en particular. Sí. Pero vamos que sí, podrías tú encontrar en la serigrafía una resistencia absoluta en cualquier tipo de sustrato, ¿no? Pero sí, claro, tiene su complejidad. Ahí también yo voy a hacer un apunte. Solo con la temperatura a la que curaron esas tazas, solo con que no estuviera bien, básicamente a lo mejor ponle que estuviera unos segundos más, unos segundos menos o unos segundos más de lo que tocaba, es brutal, porque al final la serigrafía es una técnica totalmente mágica, ¿no? En cierta manera, porque al final tienes esa química, ¿no? Que sabes que a ciertos grados, con cierto tiempo, con tal... Y es espectacular porque te puede quedar una taza para siempre, bien hecha, con la tinta que toca y el tiempo que toca. Entonces ahí sí que es cierto que la curva de aprendizaje de la serigrafía, que luego lo iremos viendo también, es una curva alta, muy de prueba-error y que puedes conseguir resultados muy buenos y a un muy buen coste, pero que te tienes que tropezar bastante, ¿verdad, chico? Sí, pues ya que estamos en esto, vayamos a la siguiente pregunta, que es ¿qué método presenta la curva de aprendizaje más pronunciada? O sea, ¿cuál es la más difícil de aprender? Y justamente, pues, cabe aquí, ¿no? Con lo que estamos comentando, porque sí, definitivamente es la serigrafía. Yo todos los días sigo aprendiendo. Tengo ya 20 años en esto de la impresión. Probablemente la serigrafía un poco menos, porque, insisto, empecé con más bien con el corte y con la sublimación, pero... la verdad es que te vas a dar cuenta que todos los sustratos tienen su particularidad, tienen sus dificultades, incluso a veces con la misma composición. Vamos a pensar que un vaso de plástico, pudieras pensar que pues hay una tinta para ese plástico, pero pues habría que ver si el plástico tiene el poro abierto, si tiene el poro cerrado, si hay que flamearlo, si no. O sea, tiene muchísimas complicaciones, incluso aunque sea, digamos, el mismo polímero que estás intentando imprimir, ¿no? Entonces, no sé, tiene una gran complejidad. En el tema del textil también pasa, porque hay una gran variedad de textiles. Vas a encontrar todo tipo de composiciones. Todos los días salen nuevos tipos de telas también, con nuevos también tratamientos, biopulidos, siliconados, qué sé yo, tipo de acabados al textil para darle una mejor apariencia, que complican muchísimo la impresión, ¿no? Y que entonces tendrías que cambiar ciertos variables del proceso, tintas,
secuencias, qué sé yo, para lograr un buen resultado. Entonces, seguramente los que ya hayan hecho serigrafía y estén escuchando esto me darán la razón, pero todos los días estás aprendiendo algo nuevo. Esto es indiscutible, es como un camino interminable, como creo que todo en la vida, ¿no? Pero sí se nota mucho el poder ver que, esto es un nuevo reto porque es un nuevo sustrato, es una nueva tela y no lo puedo hacer como la que hice ayer, ¿no? Que era otra cosa totalmente diferente. Entonces, definitivamente sería, yo creo que el método con una curva de aprendizaje muchísimo más pronunciada que el resto, y que creo que antes había incluso carreras profesionales de serigrafía. Ahora creo que ya incluso hasta en las carreras de diseño gráfico han sacado la serigrafía, ¿no? Y ya no al menos yo en los planes de estudio actuales no he visto que lo tengan ni a veces ni como taller, ¿no? Creo que ya se han ido tratando de ir hacia más digital y demás, pero yo recuerdo que antes había como toda una profesión dedicada que te llevaba años poder incluso tener la base técnica para poder ejercerla, digamos. Dale, Efraín, yo ahí no tengo nada más que apuntar, estoy totalmente de acuerdo, así que no sé, Efraín, tú sí. Bueno, yo tirando hacia el textil, es cierto que la curva de aprendizaje de la serigrafía es la más dura, dolorosa, como le queráis llamar. Compleja. Sí. Es cierto que, como decía Chico, existen muchas tintas y que también también es muy cierto que casi siempre se acaba trabajando sobre mismos tipos de textiles, sobre todo cuando hacemos cosas a pequeña escala y demás. Y ahora la verdad es que han mejorado mucho las tintas, por ejemplo, la base agua y demás. Antes pues se secaban mucho, ¿no? En pantalla, tenían muchos más problemas. La técnica o la tecnología siempre está mejorando, ¿no? Los sistemas. Y la verdad es que, aunque es complejo, al final te puedes hacer tu mallita de serigrafía hasta aprovechando un vinilo de rotulación y luego jugando un poco con una tinta de base agua. Vídeo, ¿no? Sí, y la verdad es que es muy divertido. Puedes hacer algunas tiradas pequeñitas, porque la verdad es que luego se te despega indudablemente. Pero puedes, digamos que plantar esa semilla, ¿no? Para volverte loco con la serigrafía, que desde luego es también una de las técnicas más bonitas y más chulas para personalizar camisetas. Sí, totalmente. Y habrá quien diga, porque siempre que hablo de estos temas también en los videos, hay alguien que dice, no, pero yo personalizo con serigrafía. Claro, o sea, y el ejemplo que diste, Efraín, es muy interesante, porque claro, pudieras hacer un stencil o una plantilla fácilmente con un corte de vinil sin ningún problema y puedes hacer una camiseta, vamos a pensar relativamente rápido, ¿no? Pero yo hablo más de la serigrafía ya en forma, porque también, y vale la pena decir, en algún momento me llamó mucho la atención un comentario, ¿no? Los videos que hacíamos, un poco más técnicos, que decía, ¿por qué haces ver la serigrafía tan difícil si es muy fácil? Y bueno, una cosa es la serigrafía como de crafting, ¿no? O como de manualidad en casa, que no es por quitarle un valor, pero tienes, todo el tiempo del mundo para hacerlo, puedes equivocarte, repetir, tus estándares de calidad a veces ni siquiera los has establecido, ¿no? Y otra cosa es hacer 46,000 tazas, ¿no? Donde tienes que asegurar que todas salgan perfectamente bien, con un estándar de calidad definido y con ciertas características para que sea rentable, sea productivo y sea eficiente, pues, ¿no? Entonces, habría que hablar también de que hay muchos tipos de serigrafía, ¿no? La serigrafía casera, de manualidad, si quieres verlo, o si queremos llamarle así de alguna forma, más rústica, digamos, y ya la serigrafía más comercial, hasta llegar a la serigrafía industrial, ¿no? Que pudiera ser ya la más complicada por su naturaleza de las características que requiere, ¿no? Digo, solo para mencionar, porque siempre va a salir algún aventurero que dice que puede hacer personalización con serigrafía. Yo creo que se podría hacer, pero el problema sería a lo mejor el tiempo que requiere hacerla, ¿no? Lo que te llevaría a hacerlo, y bueno, habría que evaluar qué tan rentable o no es, dependiendo el precio final del producto que estés vendiendo, ¿no? Pero solo para comentarlo. Vale. Chicos, si te parece, para ir acabando este bloque, una pregunta así que lanzo al cielo, bueno, a ti. Si una persona quiere iniciarse en la sublimación, en la serigrafía,
¿puede iniciarse con cursos o con contenido que pueda haber en YouTube? Porque yo sé que tú tienes una escuela allí en México de serigrafía, pero una persona que quiere empezar, ¿podría hacerlo con toda esta curva de aprendizaje que estamos viendo y demás? Sí, yo creo que sí pudieras aprender serigrafía viendo videos de YouTube. Por supuesto que sí, pero habría que comentar que la serigrafía tiene muchísimos niveles, ¿no? Desde, como lo mencionamos hace un momento, la parte más básica, casera, a nivel incluso pudiera ser comercial, y la parte industrial, ¿no? Entonces yo creo que podrías aprender serigrafía casera viendo videos de YouTube, por supuesto que sí. Yo cuando inicié en serigrafía, que ya estamos hablando de casi 20 años prácticamente, la realidad es que no había información. O sea, creo que YouTube todavía ni existía en aquel entonces. Entonces lo que tuve que hacer fue buscar a gente que supiera hacer este tipo de impresiones, acercarme a ellos y aprender pues lo más que pudiera en ese momento, ¿no? Era bastante complicado en ese momento, pues la gente era muy celosa de la información, y ahora puedes encontrar todo tipo de información en internet, en YouTube, con distintos procesos. Y el único problema que yo vería aquí es que hay una disonancia a veces de la información, porque si bien hay personas que te explican un proceso de una forma, habrá yo que lo explico de otra, o que te digo que eso no es la mejor forma de hacerlo, qué sé yo. Vas a encontrar que en este mar de información pudiera ser muy confuso también de pronto solo retomar videos para tratar de entender de la mejor forma la serigrafía. Entonces lo comento porque, insisto, a nivel casero, digamos, a nivel manualidades e incluso a un nivel básico comercial, yo creo que podría ser suficiente ver videos, y ya obviamente la práctica será ese gran complemento, o más bien esa gran experiencia que necesitas para poder ir perfeccionando la técnica, por supuesto, porque una cosa es la base técnica, que si bien es importante, pues no deja de ser algo teórico, ¿no? Y ya la parte práctica será el aprendizaje real de las cosas, el enfrentarte con los obstáculos de tu proceso, de tus circunstancias, de tus condiciones, de tus maquinarias y de tus materiales. Entonces, yo lo único, ya para cerrar esta pregunta, es si quieres comenzar serigrafía a un nivel avanzado, industrial, obviamente lo mejor es tomar una capacitación técnica, porque si bien la experiencia aprendes mucho de la prueba y el error, hay cosas que llevan estudios de laboratorio, hay papers de investigación hechos por expertos para serigrafía, de los cuales, pues, por mucha prueba y error que tú hagas, no los vas a aprender. Necesitas de alguien que te comparte esa información, que te comparte esas fórmulas matemáticas que ya están estudiadas, que ya están probadas, entender las variables de la impresión de serigrafía ya a un nivel avanzado, para que puedas tener, sobre todo, un proceso eficiente y rápido. O sea, que puedas hacer y puedas llegar al mejor resultado lo más rápido posible. Es cuando la serigrafía se hace rentable. Y para hacerlo así, pues necesitas, en mi opinión, claro, ya una capacitación en forma. Ok. Vale, vamos a otra pregunta entonces. Sí, vayamos con la siguiente. Dale, Efraín, ¿le das? Venga, va, voy. A ver quién lo ve. Venga, vale, me toca a mí, ¿no? Venga, a mí. Bueno, a ver. En términos de durabilidad, ¿es eso? Sí, ¿no? La que viene. Sí. Vale. Bueno. En términos de durabilidad, ¿qué método de impresión sobresale? Dale tú, Juan, va, empieza. Hablando igualmente textil. Sí, hablamos de textil. Pregunta trampa. Diría que 3. No. Diría que 3. Yo creo que para mí el que más dura es la sublimación. Es decir, cuando hablamos de camisetas full print, es decir, como las que entendemos las camisetas de deportes de los equipos de fútbol, todo eso que vemos en esas impresiones son impresiones hechas en sublimación. Es decir, se imprime sobre el tejido, se corta y luego posteriormente se confecciona. Entonces yo creo que sin ningún tipo de duda esa es la que más dura. Le puedes lavar con ácido sulfúrico, con alcohol, con lo que quieras, que yo creo que la tinta no se mueve de ahí, ¿no? Pero claro, estamos limitados a ese tipo de tejido que es 100% poliéster, ¿no? Luego diría que luego pondría como a la par, esto es cosa mía, a la serigrafía y al bordado.
¿vale? El bordado yo creo que también es una técnica que tiene una durabilidad enorme. Creo que si se hace bien, si se cierra bien el hilo, jamás se abre ese hilo y se queda el logotipo, el nombre o lo que sea sin ningún tipo de problema. De hecho, muchísimas marcas es bordado. Y luego, igualmente, la serigrafía. O sea, la serigrafía es la técnica que también agarra muchísimo. Prácticamente todas las marcas, cuando tú vas a un Zara o cuando vas a un Lefties o a cualquier marca de estas grandes, las camisetas que te encuentras de algodón, si no me equivoco, están todas hechas con serigrafía. Y luego pues son de alta durabilidad. Es decir, creo que se rompe antes la camiseta en sí, se raja, se quita la costura, cualquier cosa, que la impresión en sí. Eso es lo que yo opino. No, pues lo has resuelto perfectamente. Estoy totalmente de acuerdo. No sé si tendría que agregar algo. Solo un dato curioso tal vez, que mencionaste las marcas de ropa. La última vez que me fui a hacer una exploración acerca de los estampados que encontré, que podría encontrar en las prendas decoradas en fast fashion, en este caso fui a H&M, me encontré con que la mitad de las prendas estaban hechas con DTF. Oh, sorpresa, ¿no? Oh, sorpresa. Habrá que ver, porque me parece interesante cómo probablemente para ciertos volúmenes y dinamismo de cambio de diseños y demás pueda acercarse el costo, ¿no?, de un transfer digital textil a la serigrafía. No sé, me parece interesante solo como para explorarlo a ese punto. Pero bueno, estamos con el tema de la durabilidad y yo en ese caso no tengo nada más que agregar. Lo has resuelto perfectamente, estoy totalmente de acuerdo. Solo habría también tal vez que comentar que en la serigrafía, tú bien comentaste el ejemplo de las tazas, lo cual me pareció muy buen ejemplo para decir cuando no está bien hecha la serigrafía, pues no va a ser la más duradera, pero para nada, ¿no? Incluso yo he visto camisetas hechas por serigrafía que duran menos que un transfer de los primeros que veíamos hace 15 años de impresora Inkjet, donde recortabas, no sé si se acuerdan, pero sí. Que parecía una estampa de papel sobre la camiseta. Y he podido ver trabajos muy malos. Entonces, bueno, claro, si algo bien hecho y con un proceso adecuado, desde luego podrías tener gran duración. Y la sublimación para mí sería igual, el top. O sea, híjole, es que camisetas hechas por sublimación, objetos sublimados, y es una impresión eterna, totalmente. Entonces, de acuerdo. Nada que agregar, man. Yo le voy a tirar una pregunta a Efraín. ¿Tú crees que con la llegada del DTF el transfer toner ha muerto? ¡Hala! Por cambiar de tema. Te la pusieron difícil, Efraín. ¿Ha muerto? Depende del modelo de negocio. Vamos a dejarlo ahí, porque yo voy a romper un poquito la lanza a que no muere. Y no muere solo por una cosa, y es el mantenimiento. Es súper, súper básico, porque una impresora DTF o tiene mantenimiento, y indudablemente el cabezal va a tener una durabilidad y tienes que estar dispuesto a sustituirlo, porque es así, o tú apagas tu impresora láser de tóner blanco y de aquí 6 meses la vuelves a arrancar y puedes hacer camisetas. O sea, en eso, sin ninguna duda, es prácticamente imbatible. Luego, no vas a obtener los mismos resultados, por supuesto, porque no puedes comparar la gama de colores que puedes conseguir con una impresora inkjet, ¿vale? Y una láser. Pero para hacer muchas cosas, el tóner blanco no hay que dejarlo del todo de lado. Es cierto que el DTF ha venido a comerse el pastel directamente, o sea, porque al final, no nos equivoquemos, ha llegado a todos los públicos, que es lo difícil de una técnica, que lo consiguió previamente la sublimación, y la siguiente técnica que quizá ha llegado ha sido el DTF. El tóner blanco continúan siendo los fabricantes, creo que un poco caros tanto en la maquinaria como en el tóner, ¿verdad? Porque al final el tóner, lo que viene siendo el consumible de tóner blanco, no es económico. No es económico. Claro. Entonces, no es económico y
Y estarás conmigo de que es más complejo realizar un buen acabado con el toner que con un DTF que viene así impreso o has comprado. Sí lo es. Pero es cierto también que puedes conseguir algunas cosas bastante buenas y tiene mejor tacto también, ¿eh? Ahora con los nuevos papeles que presentó Forever, el nuevo papel B y demás, que ya lo iremos viendo, ha mejorado bastante en flexibilidad y el tacto es como más fino, ¿vale? El DTF al final tienes que jugar un poco también con el tipo de polvo que utilizas, con cuánta tinta, porque si no puede quedarte un mazacote bastante importante. Y en el toner es cierto que no es tan... Tampoco vas a conseguir quizá esa opacidad tan blanco, ¿no? Pero yo creo que no está muerto. Es como matamos a la serigrafía. No está muerto. Matamos al bordado. Yo considero igualmente de que no está muerto, pero... Sí, pero le han dado una buena estocada. Ha sufrido mucho. ¿No? Sí. Sin ninguna duda. Finalmente pienso que el que va a comprar un transfer, en este caso láser como el No Cut, va a ser alguien que lo va a utilizar muy esporádicamente. Lo vas a tener en un lugar donde de vez en cuando quieres personalizar y tener algo que sabes que no te va a dar problemas con largos periodos de descanso, ¿no? Y que vas a hacer esporádico porque, corrígeme si me equivoco, Efraín, pero es más cara la personalización con láser que con DTF. Entonces, sí que lo es, sin ninguna lo que duda. estás pagando exactamente es tener un equipo totalmente estable, muy práctico de usar, que puede trabajar en cualquier ambiente, ¿no? Porque el DTF, pues cuando tienes ambientes muy secos y mucho calor, pudiera ser un poco más inestable el equipo, dependiendo de cuál hablemos, por supuesto, pero vamos a hablar en general. Entonces, para todo aquel que quiere una impresora ahí para de vez en cuando jugar, personalizar, ¿no? Y incluso no solo textil, porque hay papeles para todo tipo de sustratos, incluso metal, madera, etcétera, pudiera ser una buena opción, ¿no, Efraín? Sí, tal cual. O sea, al final es bastante versátil. Es una técnica con la que puedes conseguir resultados bastante interesantes. Porque al final tienes... vamos a hablar de papel de tatuajes, que haces cosas bastante chulas. Tienes opciones de calcas de estas al agua, el water slide o alguna cosa así, que te sirven como para hacer decoraciones en cosas sin aplicar calor, que también está bastante chulo. Luego tienes la opción de imprimir directamente sobre cualquier tipo de papel de cualquier color para hacer papelería y demás, por lo que le aumentas más la versatilidad y además el tema del textil, que no solo puedes hacer los transfer no cut de impresión, sino que también puedes utilizar, por ejemplo, los Flexsoft a un color, que puedes conseguir resultados bastante importantes, con una capacidad de detalle muy alta para ser la técnica que es. Lo que es cierto es que también tiene una curva de aprendizaje bastante importante, de tacto. En la cual al principio vas a palmar pasta, ¿vale? A soltar parné, pesos, dólares o lo que sea para aprender. Eso sí, cuando le coges el truco, perfecto. Sí. Y es algo que nadie se esperaría. Yo cuando comencé con el No Cut, nunca me pensé que era casi contar los segundos cuando desprender uno, desprender el otro. Tienes que tener mucha sincronización y entender muy bien las temperaturas, ¿no? Sobre todo. Sí, todo eso ha mejorado mucho también. Es cierto que al principio era... Yo además fue de las técnicas que más sufrí cuando casi empezaba aquí en Brildor. Y la verdad es que conseguí cogerle el punto a qué temperatura, evitar que se enfríe entre los dos papeles. Cosas un poquito más técnicas, por decirlo de alguna manera, y más de jugar con el descarte para conseguir cosas verdaderamente chulas. Además puedes combinar y demás. Y tiene su punto, pero es cierto lo mismo. Creo que es caro de base, pero que es muy versátil para gente que a lo mejor pueda tener, yo qué sé, una papelería, por ejemplo, que puede ser una impresora interesante. Sí, en algún punto de venta de souvenirs, qué sé yo. Exacto. Vale, ¿nos parece que vayamos a otra pregunta? Sí. ¿Listo? Sí, porque esta la había lanzado, bueno, porque sé que tú, Efraín, hiciste contenido en su día, yo también. Además es uno de los vídeos que más visitas tiene de Grafilandia. Y que, bueno, quería comentar esto simplemente. Sí. Bueno, os voy a lanzar una pregunta
que es... ¿existe algún método de impresión considerado más ecológico? Esto hay mucha gente que no le interesa, porque lo que interesa es siempre esto, generalmente. Pero bueno, si podemos hablar de ecología dentro de la personalización, ¿qué pensáis de esto? Es complejo. Es complejo porque ecología, habría que definir ecológico, ¿no? Ecológico en cuanto al sustrato, en cuanto a su vida útil, porque obviamente yo creo que no hay nada más ecológico que algo que te va a durar mucho tiempo, ¿no? Algo que vas a desechar rápidamente, me parece que para nada pudiera considerarse ecológico, independientemente de los materiales y los recursos que se utilizaron para crearlo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí pudiera, digo, porque esto puede dar para un podcast completo, de analizar de cómo se hacen los procesos, los recursos que se utilizan, el cómo se disponen los residuos, etcétera. Pero yo creo que yo dejaría algo muy simple. Y creo que ya hemos comentado anteriormente, pero el producto más ecológico va a ser el que más te va a durar, o el que más vida útil va a dar. Cuando tengas un producto que se va a desechar rápidamente, eso definitivamente no es ecológico. Y lo vemos ahora, no sé allá en España cómo sean las políticas, pero aquí en México hace algunos años pues prohibieron las bolsas de plástico, ¿no? En los supermercados. Sí, aquí también. Bueno, y en todos los comercios. Y lo primero que hicieron fue reemplazar las bolsas de plástico por bolsas de polipropileno, que son bolsas de las que le llaman non-woven, que se sellan con calor, no tienen costuras, pero al final es un material que no es biodegradable, o sea, que no es nada amigable con el medio ambiente y que pues la verdad es que las bolsas no duran nada. O sea, eso no es nada ecológico, me parece incluso absurdo, ¿no? Por otro lado, han reemplazado las bolsas de plástico para las frutas y verduras por bolsas de papel. El papel utiliza muchísimos recursos, no solo de agua, sino de reprocesamiento y demás, para que solamente la uses una vez, porque eso se va a romper. Entonces, yo creo que esto puede llegar a ser complejo, pero en mi opinión, y para no hacer la respuesta muy larga, sería el producto, o en este caso la impresión en el producto, porque también tendría que ver dónde lo estamos imprimiendo, que más vida útil te va a dar. Para mí eso sería lo más ecológico, sin entrar, obviamente, a el esquema de tipos de tintas, certificados, materiales en su reutilización o reciclaje, qué sé yo, que pudiera ser muy complejo. Yo creo que aquí parten dos cosas. Yo soy de los que entiende que dentro de lo que es la personalización / impresión, la ecología es poca, ¿de acuerdo? No es una de las industrias más ecológicas, ni mucho menos. Pero sí que está la parte de lo que es el producto en sí, que se va a personalizar, ya sea un tejido, ya sea un rígido. Es decir, qué parte de ecología tiene ese producto. Si estamos hablando de un papel, pues si es un papel reciclado, una bolsa reciclada, un tejido reciclado. Y luego está lo que es la técnica, qué recursos emplea esa técnica. Antiguamente, en lo que son las impresoras, los plotters, conocíamos las tintas solventes, que son de alta duración, con olores muy fuertes, muy derivado de lo que es el petróleo. Eso se ha sustituido mucho por las tintas ecosolventes o también tintas base agua, látex, etcétera. Lo que son, por ejemplo, las técnicas del UV, es decir, la impresión directa sobre rígidos. Antiguamente estaban las tintas UV, que se secaba esa tinta con lámparas halógenas, que consumían una intemerata de energía y de calor. Bueno, se traducía la energía al calor, obviamente consumían muchísimo. La duración de esas lámparas era de una vida muy corta. Luego salieron ese secado UV por LED, las lámparas LED. Y luego está, por ejemplo, respecto a la sublimación, es decir, la manera que se imprime. Pues generalmente toda la sublimación se imprime con cabezales Epson. Generalmente utilizan esos cabezales piezoeléctricos, que son de pequeñas descargas eléctricas, que es lo que hace impulsar la tinta. Y eso antiguamente pues no era así, es decir, también era por calor. Entonces yo quería hacer simplemente ese apunte referente a lo que es la ecología. Para mí es poca la ecología que existe, no queda otra. El plástico es un material muy duro, pero de muy difícil reciclaje cuando... Bueno, no reciclaje, sino que se deteriora muy poco. Se me cae la vela, chicos. Sí, el problema básicamente es que mientras sea más caro
crear una impresión ecológica o crear en este caso ya un producto ecológico que uno que no lo es, pues va a seguir teniendo esa brecha, ¿no? Que desafortunadamente el precio, ustedes saben que en esta industria pues es muy importante, ¿no? Es la batalla del costo, es algo que todo sistema de impresión y todo producto se enfrenta. Hemos tenido muy buenas innovaciones a nivel de personalización, como el que acabamos de mencionar, que es el transfer con láser no cut, pero que al no ganar la batalla del costo, pues se queda ahí como muy, muy escondida, muy sin ese impulso, sin ese crecimiento, ¿no? Pero creo que ha habido avances en el tema de la serigrafía. Por ejemplo, ahora ya hay una tinta. Ustedes saben, la serigrafía normalmente se tiene que curar con un horno o una plancha, ¿no? Para que esa se pueda termofijar por completo, pero que ya ahora hay innovaciones donde las tintas reaccionan entre sí. Vamos a suponer que pones una base que tiene ciertos, digamos, composiciones químicas que al contacto con la última tinta que le colocas hace reacción y ya no necesita ser pasada por calor, por ejemplo, ¿no? Eso es algo bien interesante. Y bueno, el tema de lo que tú dijiste de cómo se imprime, ¿no? En la serigrafía hay dos grandes tipos de tinta, ¿no? El base agua y el plastisol. Pero pues cada quien las usa diferente. La base agua a veces se desecha mucho, los residuos, se echa a perder ciertos tipos de tintas que solo duran horas una vez formuladas. Entonces, a pesar de que son base de agua, pues tienen un impacto, ¿no?, ambiental importante. Y el plastisol lo puedes recuperar completito. O sea, hasta la última gotita la puedes recuperar y devolver al bote y después utilizarla posteriormente sin ningún problema. Entonces, sí, tiene que ver mucho de lo que bien comentaste, Juan. Cómo haces la impresión, qué recursos necesita. Y hay muchas cosas que no vemos, ¿no? Nosotros recibimos ya ciertos productos terminados como ciertos cartuchos y demás, pero no sabemos todo lo que hay atrás de eso, ¿no? Entonces, claro, sí, estoy de acuerdo contigo que no es algo que sea como la brújula, ¿no?, principal, el tema de la ecología en la personalización, sí. Pero sí que va a haber, pues con el tiempo, yo creo que avances en esto y yo esperaría. ¿Y tú, Efraín, tienes algo que añadir a esto o quieres que vayamos a otro bloque? No, bueno, yo quiero dar mi humilde opinión en esto porque realmente el tema eco genera bastante pasta en el mundo y creo que no está bien tratado, por decirlo de alguna manera. Como tú dices, Juan, la personalización en general no es extremadamente ecológica. Es verdad que ha habido muchísimos avances y que ha mejorado todo mucho. Claro. Hablabas tú antes de las tintas UV, ¿no? Que antes era como manejar plutonio. Básicamente, te tocaba, vamos, parecía Homer Simpson si tocabas la tinta te caían los dedos. Era un poco eso. Y ahora es cierto que todo eso ha mejorado mucho. Son tintas muchísimo más ligeras, mucho más ecológicas en todos los aspectos. En su fabricación, sí. También un poco las políticas han ido, y también los fabricantes grandes, porque no nos equivoquemos, claro. También hay países y países. Hay ciertas cosas que vienen de ciertos países, no vamos a nombrar ninguno, pero que digamos que el rasero es muchísimo más bajo. Los fabricantes grandes están trabajando cada vez en tener más certificaciones, las certificaciones o Ecotec, que son muy importantes y que sí que, pues bueno, un poco, pero ese poco es mejor que nada y hay que tenerlo en cuenta. También en el tema de los textiles, ¿no? Si hablamos de personalización textil, es cierto que cada vez encontramos más algodones orgánicos, por llamarlos de alguna manera, que tienen... Sí, efectivamente. Claro, eso de que el algodón, porque también dejemos claro esto, de que todos los algodones son naturales, cero. O sea, que nadie se crea eso. Hay un poco de química ahí. Bastante química, porque el algodón de normal es como amarillento. O sea, eso para empezar. O sea, que mirar cualquier camiseta blanca de esas que hay y por ahí ha pasado, ni se sabe lo que. Y toda el agua que se ha gastado y todo eso. Entonces, es cierto que este tipo de temas hay que tocarlos con pinzas y también hay que, eso, pues cada poquito que se haga de parte de tanto de los fabricantes como de la gente que personaliza, pues es un paso más hacia y vosotros, Efraín, ahí desde Brildor, que trabajáis obviamente con Epson le pega muy duro al tema ecológico. Muchísimo, pero mucho. Es de los fabricantes más implicados. Ahora todos los cabezales que está sacando nuevos son heat free, son sin calor. O sea, directamente ya partimos de eso. Y aparte de eso, todo el tema de
cada vez está quitando más envases a las tintas. Y así, miramos la última, la F2200 y 2270 en América, viene con bolsas, se está trabajando mucho más compacto en muchísimas cosas, en que los cabezales tengan mayor durabilidad para evitar ese impacto. La verdad es que es una empresa que trabaja bien para eso, y hay otros fabricantes también grandes que también están en ese punto. Por eso digo que hay gente que de verdad se está poniendo las pilas, y luego hay otras cosas que vienen que no es tan fácil. Sí, yo tengo constancia de que Epson, o buena parte de todo esto que comentas, en las máquinas en sí, hace mucha labor para compensar su huella de carbono. Es decir, hace acciones súper grandes en cuanto recogida de residuos en el mar, plásticos, etcétera, para compensar, pues bueno, esa parte de culpa, ¿no?, que les sale al crear una máquina de plástico. Bueno, pues, eso tenemos algo en común. Hemos echado una mano en ese proyecto, en el proyecto Bicircular de Epson. Tanto tú como yo hemos estado haciendo sesiones de mentoring con gente que trabaja en el diseño, ¿no? Estudiantes. Sí, en Ibis, ¿no? Ibis, los hoteles en los Ibis. Hoteles Ibis, que también han participado, que bueno, ya veréis un poco esto antes de hacer spoilers. Claro. Y la verdad es que hay proyectos bien chulos de gente que recoge directamente el plástico del mar y lo convierte en hilo para coser. O sea, de verdad que hay proyectos bien chulos, y con los que los fabricantes de personalización están muy implicados. Se comprometen. ¿Vamos con otro bloque? Y el último, vayamos. Porque os recordamos que estamos en el primer capítulo de Custom Club, de este proyecto que tiene el objetivo de ayudar a cualquier persona que quiera iniciarse o que ya se ha iniciado, y bueno, pues tener estas charlas y también colaborar mucho con lo que es el público. Entonces, si queréis, vamos a la última pregunta y damos por concluido este episodio, y hasta el siguiente, que veremos si es en el canal de Ninja o de Brildor. Tirarle una pregunta. Dale, chico, dale. Pues vamos con la última, vámonos a la última directamente, ¿no? Dice, si planeo expandir mi negocio de impresión, ¿cuál método facilita más mi crecimiento? Eso es interesante, o sea, ¿qué tanto me va a ayudar o no cada sistema de impresión para poder ir escalando mi negocio, ¿no? Vamos a entenderlo así. Entonces, ¿cuál pudiera tener en este sentido pues más posibilidades de crecer rápidamente? No sé, a mí me pillas un poco porque yo... Hombre, depende obviamente de qué técnica estamos hablando, pero claro. Si entramos en lo que es textil, la sublimación, la gente debe entender, por ejemplo, que la sublimación existe bajo demanda, es decir, que podemos personalizar una camiseta ya hecha y personalizamos. Y luego está la sublimación full print, que se conoce, en la cual, como decía anteriormente, imprimimos, cortamos y confeccionamos. Entonces, hablando de textil, yo, si quieres escalar a otro nivel, es decir, a otro nivel, yo lo haría obviamente o bien con la sublimación full print, o bien con la serigrafía, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Es una técnica que está pensada para las grandes cantidades. Entonces, hasta ahí mi aportación. Buenísimo. Efraín, ¿qué piensas? Venga, va. Yo voy a romper todos los esquemas, que hoy he venido aquí a jugar. Yo voy a apostar por el DTG o DTG, ¿vale? Como se diría en América. Y os voy a decir por qué. Venga. Venga, dale. Yo creo que las DTG van a venir a comerse mucha parte del pastel en breve, con máquinas mucho más asequibles y más al alcance de todo el mundo, pero además fuerte, y además permitiéndote generar una impresión híbrida. O sea, vas a poder tener sistemas de impresión, digamos, seguidos, a unos al lado del otro, para poder imprimir camisetas con la calidad que indudablemente tiene el DTG, ¿vale?
con la capacidad de color y con el tacto que tiene el DTG, ¿vale? Con esa capacidad, más además dándole ese plus de poder hacer transfers también DTF para poder aplicar sobre un montón más de tipos de productos, desde gorras hasta bolsos, hasta cualquier tipo de producto textil por su versatilidad. Yo voy a jugar con Explica DTG. brevemente qué es el DTG. Bueno, Por si el alguien no DTG, sabe. el DTG básicamente es una impresión directa a prenda, ¿vale? Una impresión textil, una máquina con su cabezal imprime directa a una camiseta o a cualquier cosa que le pongamos, cualquier textil, en principio orgánico, ¿vale? Y aplicando un pretratamiento previo, ¿vale? Ahora también sabemos que eso puede parecer un hándicap, pero se puede trabajar el pretratamiento en serie con máquinas de pretratamiento o bien comprar directamente esas prendas pretratadas, por lo que ya no es tanto el hándicap. Y sí que imprimiríamos directamente, tiene la capacidad de imprimir tinta blanca y luego aplicarle el color. Para hacer el DTF lo haría al contrario, primero aplicaría el color y luego la blanca y luego tendríamos que aplicar ese polímero. Yo creo que vienen cosas buenas. ¿Tú, chico, qué opinas? Pues como todas las preguntas que se hicieron en este podcast, la respuesta sería depende, porque todo depende de un montón de factores. Yo creería que yo veo un futuro muy promisorio en el DTG y coincido ahí con Efraín, sobre todo porque en los últimos equipos que han estado saliendo en el mercado he visto que ya hay la posibilidad, o sea, ya existe la tecnología de aplicar el pretratamiento por cabezal. Eso también es muy importante. Esto es algo que ahorraría, creo que, pues ese paso que puede llegar a ser un poco complejo en la impresión digital directo a prenda, ¿no? Entonces, el poder, o sea, cuando tengamos un equipo pequeño, porque ahora en este momento lo tenemos en equipos muy industriales, muy grandes, pero cuando eso llega a un formato pequeño donde tú en una impresora, vamos a pensar de sobremesa como el equivalente a una F2270 o una GTX Pro de Brother, qué sé yo, y el cabezal pueda colocar el pretratamiento y posteriormente el blanco y finalizando con el CMYK en un mismo equipo y en un solo paso, digamos, en un solo proceso, creo que eso va a romper todo lo que conocemos hasta ahora. Insisto, esto actualmente solo lo he visto en equipos muy grandes, industriales, como puede ser incluso Kornit o no sé, por ejemplo, la marca Aleph tiene un Direct to Fabric, que es imprime directo a tela y tiene ese proceso también. No sé, eso creo que pudiera hacer todo Epson cambiar tiene el juego, digamos. Epson tiene la Mona Lisa, que es un animal de impresión directo. Exacto. También, y que por eso digo que yo creo que esa tecnología, eso es lo que va a cambiar un poco otra vez el juego, claro, ¿no? Que esto sigue evolucionando y va a haber cosas bastante chulas. Exacto. Pero ahí viene el depende. Pero en el corto plazo depende de dónde estemos, o sea, en qué parte del mundo nos encontremos. ¿Por qué? No es lo mismo vender un producto aquí que vender un producto en Inglaterra. En Inglaterra lo que busca la gente es definitivamente calidad y tienen la capacidad económica para pagar un producto de alto valor, de alto precio, ¿no? En el caso de Latinoamérica, ya me contarán ustedes cómo es en España, pero claro, todos queremos calidad, pero no todos podemos pagarlo. Entonces tenemos que compramos lo que nos alcanza, lo que está disponible en nuestra capacidad de pago, ¿no? Y muchas veces es algo con una calidad mínima suficiente, pero que sea accesible. Y en ese sentido creo que por eso el DTF está teniendo un gran auge, porque si bien no va a durar lo de una serigrafía, no va a tener la gran textura tan suave y transpirable de una DTG, que es una impresión directa a prenda, pero es por lo menos pues mínimo suficiente, es agradable al tacto hasta cierto punto. Claro, habrá quien diga yo no me gusta nada, siempre hay esas personas que prefieren definitivamente algo como el DTG o la serigrafía, que está bien, pero vamos a pensar en la mayoría. Muchas veces dicen, bueno, me encanta el DTG, pero cuesta esto. Tengo el DTF, no llega a este punto de textura y demás, pero es suficiente. Entonces voy con este porque es más económico y más accesible, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, en los próximos 5 años yo veo que el DTF va a seguir explotando de una manera increíble, y creo que lo que bien dijo Efraín
de que las máquinas DTG están integrando la impresión híbrida es un reflejo de eso. De que, ok, estoy creando DTGs, nuevos modelos de DTG, pero que también hacen DTF. Y esa es una señal de algo que también están viendo las marcas grandes, ¿no? Que esto va a seguir explotando y entonces abarcas ambos mercados. Yo creo que el DTF va a seguir creciendo a niveles de locura y no sé si puedo compartir pantalla, pero tengo un estudio acerca, ya para cerrar, que podría ser muy interesante, de la relevancia de cada uno de los sistemas de impresión predominantes o más demandados en búsquedas de internet, tanto para maquinaria como para servicios de impresión. Se los muestro. Sí, no sé cómo se va a hacer esto luego en la edición, pero... Bueno, pero vamos ustedes me a dicen. probarlo. Voy a compartir una ventana. Esta es una gráfica donde utilicé obviamente Google, entre otros buscadores, y después promedié para conocer las tendencias de búsqueda de Google para métodos de impresión. Obviamente lo tengo desde el 2004, pero me pareció más relevante mostrarlo del 2019 al 2024. Entonces, tenemos impresión DTG con una línea amarilla. Podemos ver que sí ha estado creciendo. A partir del 2019 hay movimiento, hay un pequeño crecimiento. Podemos ver que tanto la sublimación textil en una línea verde como la serigrafía textil en la línea roja tienden a ser, podemos leer que es un sistema muy maduro, ¿no? Que tiene arribas, tiene altos, bajos, pero sigue como dentro del mismo rango hacia el futuro. Y después tenemos el transfer DTF que hace un quiebre en el 2022, rebasando sublimación, rebasando serigrafía. Pero lo interesante aquí es cómo tiene un crecimiento exponencial. O sea, no es un crecimiento tan lineal como pudiéramos pensar o como estamos acostumbrados muchas veces a leer las estadísticas de los negocios, ¿no? Entonces yo creo que esto va a seguir creciendo muchísimo, porque si miramos hacia el 2024 hubo una contracción en el tema de serigrafía textil y sublimación textil, o sea, como que se hizo chiquito un poco. No sé si es algo temporal o del momento del término y cambio de año, o realmente hacia este 2024 vamos a ver que ha bajado un poco, se ha contraído y ha ganado terreno el transfer de TF. No lo sé, ya lo veremos. Les compartiré después, si gustan, gráficas como estas en el futuro. Pero sí, claro, a mí me parece... Genial. Yo siempre estoy haciendo gráficas. De hecho, yo creo que si hago 5 a la semana, son pocas. Hago de todo tipo de gráficas. Pero me parece muy relevante porque lo más importante aquí es poder hacer un análisis con datos, ¿no? Claro, las opiniones son interesantes, ¿no? Porque son diferentes puntos de vista que todos tenemos. Pero es muy interesante también poder acudir a los datos y ver qué es lo que realmente está pasando. Los números siempre son duros y hablan, ¿no? Y te dicen cosas muy, muy certeras muchas veces, y te permite también hacer ciertos pronósticos, ¿no? De cosas que van a suceder. Entonces, a mí cuando yo vi esta gráfica, que esta gráfica está hecho a nivel mundial, pero la hice para México, por supuesto, la hice para Latinoamérica, la hice para también España en su momento, y vi que es muy similar. O sea, vamos a pensar que es un comportamiento que pudiera considerarse global. Y bueno, simplemente quise compartirles para que todos estemos conscientes de qué es lo que está pasando ahora. Me parece muy relevante y no sé, yo creo que aquí también pudiera uno decidir en qué invierto, ¿no? Porque estamos viendo en qué es lo que está buscando la gente. ¿Qué sistema de impresión? Esto ya da para darle bien a otro totalmente. episodio. Pero para que conectemos, ¿no? Los puntos que ya vimos, que son muy importantes hacia decidir sobre cada sistema de impresión, y conectemos con cómo se está moviendo el mercado, y a partir de esa información que ya tenemos, pues llegar a una, digamos, decisión más informada, ¿no? O más inteligente, tomando en cuenta, claro, todo lo que acabamos de comentar, no solo esto, evidentemente. Genial, pues bueno, una cosa, Efraín, ¿cuál era la pregunta? Porque creo que habéis dado una información muy buena, pero creo que la pregunta no era esta. Sí, o sea, está bien las respuestas, pero creo que la pregunta... Creo que sí, ¿no? Si porque no me equivoco, era como que... Era cómo hacer más grande, ¿no? Cómo escalar más. Sí. Si planeo expandir mi negocio de impresión, ¿qué método facilita el crecimiento? Yo creo que se contesta con esto. O sea, para mí creo que es el DTG. Sí, yo a lo mejor lo he explicado más a gran escala. Claro, exacto. Si no me equivoco. Y vosotros habéis tirado DTG, DTF, que es como técnica
para adentrarse a ella y crecer también, ¿no? Creo Exacto, que ha ido sí. por ahí, Sí, ¿no? en términos de personalización, porque me parece que para escalarlo a nivel volumen, pues serigrafía sería para mí lo que más rentable es, lo que más rápido es, lo que más eficiente es. Pero vamos a pensar en un tema de personalización, yo lo vería en esas dos ejes, ¿no? DTG, Claro. por supuesto, lo que acabamos de comentar, y por supuesto DTF. Claro. Yo pienso eso, que al final hablamos de bueno, generar esa expansión de tu negocio, ¿no? También porque se supone que ya tienes algo, ¿no? Y partamos de la técnica X, ¿no? Y hacia dónde irías. Probablemente hacia la técnica que no empiezas, ¿no? Yo creo que nadie hoy en día empieza con una DTG o con algo así un poco más grande. Sí, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Bueno, sí, pero bueno, gente de calle, ¿sabes? Como yo, Sí. empezaríamos por algo un poco más pequeño y a partir de ahí algo que pudiera rentabilizar muy rápido, como pueda ser una impresora de sublimación y una plancha, y luego un plotecito de corte y a partir de ahí escalan, ¿no? Y es cierto que, como decía Chico al principio, pues ese DTF a demanda te puede generar muy, muy buenas cosas. Aquí, un poco volviendo a lo que decías tú, Chico, antes, pues aquí en España también la gente busca lo mismo exactamente que allí, o sea, busca la máxima calidad al mínimo precio, pero yo creo que aquí prima bastante el precio. Pues ¿Verdad, bonito Juan? y barato, ¿no? Sí, sin duda. Sí, Pues no, así es. Es un tema complejo, ¿no? Definitivamente hay tantas variables que poder retomar como para dar una respuesta tan definitiva, ¿no? Sería hasta irresponsable solo decir esto es lo que tienes que hacer o esto es en lo que tienes que invertir, sino que creo que la idea de abordar tantas preguntas, ¿no? y tantos temas es justamente que cada quien construya el camino que mejor se adapta a sus circunstancias y a su proyecto de negocio, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que hemos votado varias cosas que creo que pudieran ser importantes para esa decisión de cada quien, ¿no? Y claro, yo creo que en el tema de personalización, donde requieres, claro, cambiar el diseño constantemente, pues definitivamente acota un poco ya los sistemas de impresión hacia lo que ya acabamos de comentar, ¿no? Pero definitivamente para mí el DTF sí es un fenómeno muy loco. O sea, yo en el tiempo que tengo en la impresión textil jamás había visto algo así en cuanto a crecimiento, ni siquiera cuando la sublimación explotó, que todos decían que la serigrafía iba a morir, ¿no? En ese momento. Pero bueno, es muy interesante y veremos qué pasa con el nuevo método, que es FTS, que es como un símil, ¿no? del DTF con sus ligeras diferencias que pudiéramos platicar en otro podcast y que la gente también nos escriba qué temas están buscando o qué temas les gustaría escuchar, que discutiéramos, que buscáramos esas perspectivas para poder descifrarlas, destriparlas y que obviamente tengamos todos más elementos para saber en qué invertir. Eso es, pues genial. Oye, un placer. Yo creo que esto que vamos a hacer es genial. Para mí es un placer estar con Chico, con Efraín. Creo que vosotros igual, pensáis lo mismo que yo. Y bueno, y que el público pues bueno, pueda apreciar y coger buenas informaciones de estas charlas que vamos a ir dando. Y como decía Chico, pues igual, en comentarios, os invitamos ya incluso a mandar audios a los Instagram de cualquiera de nosotros. No sé si el del Bridlor es más empresarial, pero bueno, si alguien... No hay problema. Podéis mandar audios, podéis mandar comentarios a cualquier red social donde estemos. Estaremos encantados de escucharos y luego los responderemos aquí, ¿no? Hemos venido aquí a eso, a atenderos, a oír vuestras preguntas y a intentar contestarlas desde la humilde opinión que tenemos como tres profesionales que somos. Claro. Bueno, chicos, ¿algo más que añadir? No, pues nada, es el primer episodio. Tratamos de integrar lo básico, ¿no? Yo entiendo que para muchos es, no hablaron de esto, no hablaron del otro, faltó abordar esto, yo pienso que el otro. Calma. Créanme que esto es más complejo de lo que parecería, ¿no? Decidir sobre un sistema de impresión, pues es delicado porque pues muchas personas invierten sus ahorros, ¿no? Es algo que finalmente pudiera cambiar la dirección de su vida incluso, ¿no? Porque muchos apuestan duro hacia ciertas técnicas. Entonces, vamos a ir
creo yo, en los siguientes episodios abordando ya a detalle cada uno de ellos, donde pudiéramos ya profundizar, y aquí es donde sí invitamos a la participación de toda la audiencia para que nos ayuden a complementar esto, que escriban en los comentarios que todo eso que no dijimos y que se nos pasó y por alguna razón lo omitimos, por favor hay que leerlo, y esperamos pues esa respuesta para que sigamos haciendo más episodios donde todos aprendamos y que nos ayuden a tomar mejores decisiones en este mundo de la personalización. Muy bien, listo. Pues dicho esto, nos vemos en un siguiente episodio en Custom Club. Hasta pronto. Un gusto. Abrazos. Chao.